No soltamos este tema, pero sí tenemos que ir con otros asuntos que también nos competen, al que también le hemos dado seguimiento. Mañana, 26 de septiembre, se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un caso que, a pesar de haber acaparado todos los reflectores de los medios de comunicación, que contó con la lucha de las familias, incansable, la verdad, y todavía sigue en la impunidad. Para hablar de este tema nos acompaña María Luisa Aguilar, directora del Centro PRO, a quien le agradecemos muchísimo de verdad que esté esta mañana en el estudio. María Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. No, por el contrario, gracias de verdad por venir hasta acá. Lo decíamos recién, nos adelantamos un poco para tener esta posibilidad, porque sabemos que mañana va a ser un día de movilizaciones, de manifestaciones, de lucha, por supuesto. A ver, hagamos una especie de corte de caja. ¿Cómo llegamos a estos 11 años? De verdad no puedo creer, 11 años. Sí, no, bueno, son 11 años que, como dices, han sido liderados principalmente por las familias. Las familias que todos los días se levantan, como muchas otras familias en este país, de más de 130,000 personas desaparecidas, a buscar un ser querido. Si recordamos, el 10º aniversario llegó justo a la par del cambio en la administración federal, y en este nuevo cambio se les dijo a las familias que iba a haber pues nuevas perspectivas para la investigación, que se iban a utilizar nuevas metodologías, un nuevo equipo liderado también de la mano de la Fiscalía con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Pero también hay que recordar que ese cambio no vino con cambios dentro de la propia Fiscalía, ¿no? Tuvimos todavía casi 3 años de un titular de la investigación que como se lo presentaron a las familias, era que era alguien de la confianza del presidente, pero que después en los últimos meses nos dimos cuenta de una serie de escándalos que fueron documentados por los medios de comunicación y que en realidad pues no hubo un cambio sino hasta hace un par de meses. Entonces llegamos en un contexto donde, si bien se han presentado esfuerzos de cambiar la forma de abordar la investigación, pues la realidad es que no ha habido resultados que sean satisfactorios para las familias. Y hay que recordar que los tiempos de las administraciones no son los tiempos de las víctimas, ¿no? Son 11 meses de una administración, pero 11 años de las familias buscando verdad. Hay que decirlo, el Centro PRO ha acompañado estos 11 años a las familias, y llegamos en un momento, la verdad, muy complejo, porque además de este cambio que bien mencionabas por parte, digamos, de las autoridades, el cambio en el representante de la familia, Vidulfo Rosales, que ahora está trabajando en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el sentir de madres y padres en este momento? ¿Están esperanzados con lo que viene? ¿Están todavía con muchas dudas? ¿Van a buscar otra representación? No lo tengo claro, María Luisa. Sí, bueno, el licenciado Vidulfo Rosales, que es pues un defensor de derechos humanos que trabajó más de 24 años en el Centro Tlachinolan, era parte del equipo de representación legal de las familias, que lo hacemos principalmente entre el Centro PRO, el Centro Tlachinolan, y luego un acompañamiento más amplio de algunas otras organizaciones como Fundar y Serapaz. Tlachinolan es en realidad una organización local que está consolidada en la imagen de Abel Barrera, que es uno de los defensores de derechos humanos en este país con más trayectoria, y me parece que más que cambiar de representación, pues habrá cambios dentro del grupo de las propias organizaciones que les acompañamos en todos estos años. Quizás de las vocerías, ¿no? Porque desde los medios, Vidulfo Rosales era una de las personas, digamos, a la que siempre acudíamos, la verdad, para entrevistas. Sí, totalmente, y creo que esa era la figura de Vidulfo, siempre también como desde una perspectiva muy cercana, estando con las familias en todos sus procesos de protesta, de manifestación, etcétera, y por supuesto, pues eso, con una voz cantante del proceso del caso. María Luisa, déjame ser muy clara con esto. La verdad es que cada vez que se topan con pared está relacionado cuando llegan, digamos, a la colita de los militares, ¿no? Esa es la verdad. Los oficios por parte del ejército que no han sido entregados, es decir, todo este contexto. ¿Hay alguna posibilidad de que cambie? Porque pues, siempre pasa lo mismo, ¿no? Hubo una voluntad política y se notaba. Había una voluntad política de hacer que finalmente este caso tenga una resolución, que se llegue a la justicia. Y sin embargo, cuando se topaban con los militares, pues ahí se terminaba esta voluntad. Sí, totalmente. Yo creo que este es el gran pendiente de una posición más formal de esta administración sobre cuál es la decisión frente a la opacidad del ejército en este caso, ¿no? Que creo que es muy clara que como las familias
pues durante 11 años el ejército no colaboró con la investigación. Una vez que se supo cuál había sido su rol previamente, de conocer lo que sucedía en Iguala, que durante esa noche sabían lo que estaba pasando y no habían hecho nada, que había un elemento de las Fuerzas Armadas activo en el grupo de estudiantes que fueron desaparecidos y que sigue desaparecido, que después de eso ocultaron información y que además después se pudo conocer que elementos del batallón eran parte de esta red macrocriminal que controlaba la zona norte de Guerrero, y que el ejército después de todo eso se niegue a continuar colaborando en la investigación, pues es uno de los grandes pendientes del caso, pero yo diría también de un reflejo del empoderamiento de las fuerzas militares en estos últimos años. Absolutamente, un reflejo del país, de lo que se vive en nuestro país. Y de tantos casos, ¿no?, que hay, porque en algún momento, recuerdo, María Luisa, cuando se decía los otros desaparecidos, ¿no? Porque finalmente todos importan de la misma manera. Pues, bueno, seguimos, no soltamos el tema. Mañana me imagino habrá movilizaciones, ¿sabes a qué hora empiezan? Sí, mañana las familias, como cada año, convocan a una marcha desde el Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde hasta el Zócalo. Ahí estaremos atentos y pendientes. Gracias, como siempre, de verdad, y te esperamos aquí más adelante. Muchísimas gracias por no soltar estos temas, de verdad. Gracias, María.